Shalom, buenas noches. Bueno, nuevamente estamos en una clase más y tenemos un invitado de honor. Hoy nos ha hecho el honor de venir a esta sala nuestro estimado colega y amigo desde Rosario, Argentina, el profesor Cristian. Por favor, profesor, preséntese para los que puedan ver este video. Muy buenas noches, buenas tardes a la hora que esté y a la hora que vea este programa. El gusto en saludarle, mi nombre es Cristian Cifuentes, soy de la ciudad de Rosario, Argentina. Es ahí donde vivo, soy chileno, nací en Chile, en Santiago de Chile. Tengo 45 años, soy casado, tengo dos hermosos hijos, Tiaret de 14 años, Uciel de 10 años y mi esposa Gabriela que tiene ya 40. Así que mi hermosa esposa ahí nos está siempre acompañando, apoyando en todo. Es una gran compañera, una ayuda ideal que el Eterno nos ha dado. Hoy estoy invitado a esta yeshiva a poder traer unos versículos, unos temitas que les puedo asegurar que van a estar buenardo para poder aprender y vamos a tener un tópico bastante especial para poder ir viéndonos qué significan los textos en cuestión. Sí, de hecho, me permito presentar la pantalla. Vamos a abordar solamente dos textos, ¿sí? Tenemos dos textos en la mesa y el estimado profesor Cristian nos va a explicar por qué está ese texto muy, pero muy mal entendido. Vamos a ver las razones. Él nos va a exponer y aprovechando que él tiene, bueno, él es experto en griego, nos va también a hacer el favor de darnos también desde esa perspectiva. Entonces, Romanos 9:5 y Tito 2:13, las cuales, nada más decimos, bueno, utilizan algunas personas, sean mesiánicos o cristianos, para esgrimar, ajá, la doctrina de la divinidad del Mesías. Ellos dicen, el Mesías es Dios o es Elohim. ¿Por qué? Porque lo dice esta cita textualmente. En muchas de sus traducciones viene así, si tú lo lees simplemente en esa versión, parece decir que Él es Dios. ¿Ah? Se le dice Dios aquí, eso es lo que siempre nos dice. Entonces, bueno, le damos paso a nuestro estimado profesor en la primera de las citas, Romanos 9:5. Entonces, estimado profesor, la sala es suya. Estimado Rab, gracias por darme esta oportunidad tan linda y gracias a los estimados que están en la clase, en la yeshiva. Gracias Ronald por saludar, estimada Luz, gracias estimada Miriam, a todos los que están viéndolo en directo, en vivo, y los que lo van a ver en la grabación también, mi estimado Rab, porque esto es muy bueno de las redes sociales, que podemos dar una clase y luego la podemos tener claramente manifestada en otras plataformas y se puede compartir, y eso está buenísimo. Ahora, este texto en cuestión, usted, como dijo el estimado Rab, cuando hablamos sobre el tema y muchos quieren ver sobre el tema de la divinidad, lo primero que hacen es justamente poder tomar este texto y decir, este texto dice que Jesús, que Cristo, que el Mesías es Dios. Claro, y uno lo ve en unas traducciones greco-romanas, por así decirlo, en unas traducciones que las editoriales han manipulado, han manifestado su pensamiento, y eso es lo primero que tenemos que aprender académicamente, es que muchas veces la traducción tiene que ver con lo que piensa o lo que estima la casa editorial para poder transmitirla. Y eso es lo que transmite el texto. Entonces, muchas veces no son muy fidedignos a la hora de poder traducirlo. ¿Por qué? Porque en esa traducción hay una intencionalidad eh, muy propia de la casa editorial, no siempre de los traductores. He visto en algunas traducciones bíblicas, lo cual he estado muy atento durante más de 20 años, viendo las traducciones y cómo han ido
mejorando algunas cosas y otras han vuelto atrás. ¿Sí? En algunas han mejorado, en algunas han puesto algunos signos para poder darnos a entender, ¿sí? Los textos. Lo primero que quiero decir y de Romanos 9:5, y quiero aclarar que en los escritos unciales o manuscritos griegos, ¿sí? Que tenemos a nuestro alcance, que son muchos, se supone que la escritura, ¿sí? Y los manuscritos que tenemos, ninguno de ellos tenían, ¿sí? Una connotación exacta sobre tema gramatical en cuanto a comas, puntuaciones, signo de interrogación, capítulos y versículos. Estaba todo escrito, ¿sí? De corrido, tanto los escritos de los primeros discípulos como las cartas que podemos tener en el llamado Keter, ¿sí? Ahora, esta situación es importante tenerla muy clara. No teníamos ni puntuación, ni teníamos coma, ni teníamos capítulos ni versículos. Eso hay que entenderlo para poder abordar en el texto griego que tenemos de los escritos de los primeros discípulos. Pero siempre debemos remitirnos a algo. Los escritos de los primeros discípulos no son escritos a un nivel igual que la Torá o el Tanaj. ¿Sí? Eso es lo primero que tenemos que entender, y nuestro estimado Rab siempre lo enseña, y Joel siempre está, el estimado Rab Joel siempre está apuntando a esto. Primeramente es la Torá, el Tanaj, y luego todos los demás escritos que siempre van a ir a remitirse a los primeros escritos, por así decirlo, es decir, a la Torá, al Tanaj. ¿Por qué digo esto? Porque ningún escrito, y con esta introducción quiero aclarar justamente para entender el texto, ningún escrito del Kilivet Talmidim Rishonim, o sea, del Keter, del escrito de los primeros discípulos, es aislado. Siempre hay que remitirse al pensamiento hebreo, siempre hay que remitirse a la Torá, al Tanaj, a qué enseñaba Moshe y a qué enseñaban los profetas. ¿Sí? ¿Para qué? Para que podamos tener una aclaración y podamos tener una temática bien asumida y bien entendida con respecto a nuestra creencia. ¿Por qué es esto? Porque si nosotros pensamos que son escritos aparte, que nuestro Rabenú Yeshua vino a ser una religión aparte, estamos totalmente equivocados. Esto es lo que lo ha querido vender el romanismo, esto es lo que ha querido vender el cristianismo, por así decirlo, lejos de una concepción hebrea. Ningún escrito tiene que estar lejos del pensamiento hebreo de la Torá y el Tanaj. Entonces, lo vuelvo a repetir y lo vuelvo a decir porque son las bases y el fundamento de toda interpretación bíblica. Torá y Tanaj, primero. Todo lo demás siempre se remite. Vas a ver Drash, vas a ver alegorías, vas a ver Sod, vas a ver los distintos niveles de interpretación, que no solo son 4, ni solo son el tema de Pardes, ¿sí? Son muchos más. Entonces vamos a entender un montón de cosas, pero siempre remitiéndonos al Tanaj, siempre. Eso hay que tenerlo muy claro. Por eso, cuando abordamos un texto, nunca debe estar en contra de la Torá y nunca en contra de todos los escritos de los profetas. Y eso lo vamos a ver ahora. Vamos a compartir en pantalla el texto. Así ya vamos en materia, mis queridos hermanos. Muy bien. Ahí está. Estamos... Ahora, ¿dónde estamos acá? Acá está. Muy bien. Bueno, vamos a leerlo un poquito. Por favor. Ahí está. Bien, ¿lo pueden ver en pantalla, mi estimado? Si alguno me responde, quisiera ver que se vea si ahí se ve bien en pantalla. Bien. Vamos a leerlo traducido ya del texto griego, ¿sí? Y eso que me tomé de un texto que es del texto Receptus, así que tampoco es un texto demasiado, pero es el texto donde toma la Reina Valera. Entonces, yo, esa traducción de la de 1960 es el texto donde tomé este texto griego, lo tomé, ¿sí? De Francisco La Cueva, del Interlineal del Nuevo Testamento, saqué una foto y la tengo aquí. Dice, servicio
cultural, ¿sí? Y las promesas, cultural, perdón, y las promesas de quiénes son los patriarcas y de quiénes procede, ¿sí? El Cristo, ¿sí? Según la carne, el que es sobre todas las cosas. Y acá, Dios bendito por los siglos. Amén. En esta traducción, y luego vamos a volver a la misma, ¿sí? La Reina Valera dice así: ¿de quiénes son los patriarcas de los cuales según la carne vino el Cristo? Y mira cómo lo remarque, yo lo puse acá en amarillo para que entendamos que esta versión, y algunas otras también, yo usé la Reina Valera de 1960, el cual es Dios sobre todas las cosas, venido por los siglos. Amén. Wow. Entonces, claro, cuando abordan este texto dicen, no, porque el ungido, el Mesías, el Cristo, que es la traducción griega de Masiaj, es Dios. Entonces, claro, no, porque es Dios, es Dios, es Dios, es Dios. Entonces ahí ya te pone una mente pagana diciendo que la divinidad del Eterno, Hashem, Elohim, es humano, y dicen, claro, porque este texto lo dice. Mi estimado, el texto está muy mal traducido, está muy mal tomado de la gramática griega, y hay una intencionalidad del editorial de querer hacer ver que el Cristo, el Mesías, Yeshua, es Dios. Pero vamos de vuelta al texto griego. Y hay que entender una parte, ¿sí? Me gustaría ver si tengo la pizarra. Acá está, vamos a anotar acá. Perdón. Acá, veamos esta parte del texto, ¿sí? Y que yo lo quiero mostrar acá. Tengo Parkinson para escribir. Bueno, toda esta parte de acá, desde acá, a ver, espere que... Ahí está, bórralo. Vamos a hacer un corchete. De acá, Ay, de acá. Tengo. Bueno, ahí está. Bien, ahí está, ahí se ve, ¿no? Bien. Pero ¿qué dice acá en griego? Dice Teus, eulogetos eistois, ¿sí? Aionas, heimen. Dice Teus, eulogetos eistois, aionas, amén. Ahora, ¿qué dice el texto en cuestión? De los patriarcas, ¿sí? Y está hablando justamente de la genealogía, está hablando que es descendiente, ¿sí? De los patriarcas, ¿sí? Según las promesas dadas a Abraham, según lo que vas a ver todo el contexto y te vas a dar cuenta que habla de esto, dice que procede a decir, es hijo de el rey David, es hijo de los patriarcas, es referente al trono de David. Él es el indicado y es el Masiach, de la tribu de Judá. Y bueno, esto es lo que quiere enseñar. Dice, de los patriarcas según la carne, es decir, porque viene de un linaje, no es, ¿sí? No es un Dios encarnado, no es que Dios tuvo un hijo con Miriam y le salió un semidios. No, está diciendo que del linaje de los patriarcas, según Sark, según la carne, según el linaje natural, según el linaje mortal, ¿sí? Según los patriarcas, de los cuales provino el Mesías, ¿sí? El cual está, escucha bien, el cual está encima de todas las cosas, epi, encima, sobre, ¿sí? Sobre todas las cosas, Deus eulogetos eistois, aionas, amén. Es decir, sí, el Mesías, el que vino a través del linaje de David, de los patriarcas, es la promesa, el Masiaj de Israel, el que está encima como príncipe de su pueblo, está encima de todas las cosas, pero acá hay una exclamación, por eso dije que no había signos en las traducciones o en los escritos unciales mayúsculos y que tenemos más fidedignos o más antiguos del texto, pero está claramente en una doxología y dice Hashem, Dios bendito por los siglos, amén. ¿Por qué? Porque está diciendo de los patriarcas, de las promesas, de aquel que había dicho a Abraham, de lo que se había hablado, de la promesa que había dicho a Moshe, de la promesa de que del linaje de David venía el Mesías, el Masiach. Él sí está encima de todas las cosas, y eso lo confirmamos con 1 Corintios capítulo 15, 22 en adelante, que ahora lo vamos a leer. Y acá hay una exclamación. Wow, y me emociono para hablar de esto, porque dice, sí, Hashem, Él es bendito por todos los siglos,
Amén. Teos eulogetos eiptois aionas. Amén. Hashem, bendito por los siglos. No está diciendo que el Mesías es Dios. No, nada que ver. Y eso es lo que han vendido por años. Por años han vendido esta gente con este editorial y con esta traducción. Pero por eso ahora estamos aprendiendo el texto como debe ser. A ver, este es el mío. Silencio. Hola, De la- hay alguien que tiene el micrófono abierto. Ajá, silencien por favor sus micrófonos. Ahí está. Bien, ahora sí, perdón, ahí está. Es clara y muy pura en su argumentación esta traducción, debido al contexto, y claramente el contexto lo podemos No, ver. a ver, espérame. Es que puse mi cubito en el del iPad porque no lo encontré. Hola, ¿pueden silenciar? A ver si... Gabriel. Y el otro es por este. Espera, que voy a ver si silencio. Activar audio. Ahí está. Listo, ahora sí, seguimos compartiendo la pantalla. Disculpe. Bien, ahora sí. Vamos a ver. ¿Se ve ahora? Todavía no. Está cargando. Sí, está cargando. ¿Mal internet? ¿O qué onda? A ver, pero voy a dejar de compartir, voy a compartir de vuelta. Vamos a compartir pantalla. Vamos al texto. Permitir. Bien. Ah, justo estaba entrando alguien por eso. Bien. Avíseme cuando el texto está. Ahora, esta pobre traducción es una traducción pobre porque en el contexto nos damos cuenta de qué estaba hablando. Claro que el Mesías está sobre todas las cosas. Vamos a ver, mi estimado Rob, si busca usted Corintios capítulo 15, versículos 22 en adelante, 23, y ahí nos da a entender algo que es importante tener una comprensión. No lo está compartiendo la pantalla. Qué raro. A ver. Compartir pantalla. Bien, vamos, ahí está, ahora sí lo va a compartir, seguro. ¿Ahí está? Ahí está. Bien, en la Biblia del peregrino, mientras le digo que busque 1 Corintios capítulo 15, 22, 23 en adelante, para que entendamos el contexto. En la Biblia del peregrino y su revisión llamada La Biblia de nuestro pueblo, de misioneros claretianos, ediciones de Mensajero Bilbao, del 2006, traducida por un equipo dirigido por Luis Alonso Schockel. ¿Lo conocen? A Luis Alonso Schockel es quien ha hecho es un profesor de hebreo, muy bueno, y ha hecho un buen diccionario que yo lo recomiendo mucho. Como en el griego recomiendo el de Lothar Cohen, que también se los voy a dejar al estimado Rap, el otro día lo puse en el equipo de profesores de Moria para que todos lo tengan, y lo voy a poner también a su disposición, le voy a pasar los PDF para que los estudiantes lo puedan tener. Pero Luis Alonso Schockel hizo un diccionario hebreo, que es muy, muy bueno. ¿Cómo traducen la Biblia del peregrino y la revisión de la Biblia de nuestro pueblo? Dice, los patriarcas de su linaje carnal desciende Cristo, o sea, desciende el Mesías. Y dice exactamente lo que les acabo de decir con la gramática griega. Sea por siempre bendito el Dios que está sobre todos. Amén. O sea, hay una doxología, es decir, Dios, Hashem, bendito por los siglos. Amén. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que el Mesías es puesto sobre todas las cosas. ¿Sí? ¿Y dónde vamos a entender bien este texto? Bueno, ahora sigamos con los otros detalles, para después darle una tortilla al postre a esta torta hermosa, que es la palabra bien entendida. Dice, esta revisión dice lo siguiente de Madrid, la segunda edición de 1979, y ellos pertenecen, ¿sí?, de los patriarcas, y de ellos desciende, según la carne, el Mesías. Y acá, como no hay signo de puntuación, pero sí claramente en el texto te das cuenta que una doxología dice, Hashem, Dios, que está sobre todo, sea bendito por los siglos. Amén. Nunca en el texto griego te da a entender que Cristo es Dios. Por eso las malas traducciones hacen malos mensajes, hacen malas enseñanzas y malos alumnos. La Biblia de América, ¿dónde dice? ¿Sí? En el texto dice, sin embargo, para nosotros hay un solo Dios. ¿Quién? El Padre. Eso lo dice en 1 Corintios 8:6. ¿Sí? De quien procede todas las cosas y nosotros somos para Él.
y un Señor, Jesucristo, ¿sí? Jesús Cristo, dice en el griego, por quien son todas las cosas y por medio del cual existimos nosotros. Entonces, claro, sin embargo, para nosotros hay un solo Dios, el Padre. 1 Timoteo 1:17, la Biblia, la versión latinoamericana, dice, por tanto, al Rey eterno, al inmortal, al invisible, al único Dios, a Él sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. En la versión de Jerusalén dice, por tanto, el Rey para siempre, inmortal, invisible, al único sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. La Dios habla hoy, honor y gloria para siempre al Rey eterno, al inmortal, no es humano, no es mortal, ¿sí? Al inmortal, invisible, invisible y único Dios. Amén. La nueva versión latinoamericana dice, por tanto, el Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a Él sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. 1 Timoteo 6:16, la Biblia de América, dice lo siguiente, al único que tiene la inmortalidad, es el único inmortal, uno solo, que no es mortal, no es hombre, no puede ir al baño, no puede cansarse, no puede morir, no puede nacer, porque no es mortal, porque es Hashem, es energía, y habita en la luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto, escuche bien, ni puede ver. A Él sea la honra y el dominio eterno. Amén. Entonces, bueno, esto es otro texto. Ahora, entendamos esto, mi estimado. Voy a dejar de compartir. Mi estimado Rap, ¿consiguió la cita de Primera de Corintios? Claro que sí. Es más, Léame, léanos ahí para adelante para que nos pueda aclarar un poco, así participamos todos en la clase. sí, aquí mire, de hecho lo voy a compartir. Muy bien. Esto está buenardo, señores, así que apunten, vamos, anote, que juntos podemos más, anote y aprenda, vamos, que esto está buenísimo. Todos estos textos que le dimos son textos que avalan que hay un solo eterno, un solo Hashem, un solo Dios que está por encima de todas las cosas, pero nunca que el Mesías es Dios. Por eso un texto fuera de contexto es un pretexto, y un texto mal traducido y tomado mal en el texto, y una mala traducción nos hace ver una mala enseñanza. Así que eso está muy bueno. Y acá en Corintios, en 1 Corintios, que está hablando de un montón de cosas, enseña justamente lo que dice Pablo y lo que está hablando Rab Shaul y lo que está escribiendo en Romanos 9:5, dice lo mismo, que el Mesías está sobre todas las cosas, pero nos aclara el punto. Por eso nosotros siempre debemos remitir el texto, no solo al pensamiento hebreo, a lo que dice la Torá y el Tanaj, sino también a los mismos escritos de Pablo. ¿Se cayó la compartición? Sí, ahí No. está, ¿no? ¿Sí se ve? Si alguno nos ayuda ahí para ver. ¿Me oyen? ¿Sí se alcanza a ver? No, Rabino Joel, todavía no. Ah, tengo un problema aquí. Bueno, entonces Bueno, no, voy a buscar mejor aquí en una Biblia. pero espere, yo lo puedo ayudar acá para que no tengamos ese. Vamos, yo lo comparto acá. Ahí está, yo lo veo. Ya Sí, está. Sí, señor. dice 23, ¿verdad? Dice, pero cada uno en su debido orden. El Mesías, las primicias, luego los que son del Mesías en su venida. Ajá. Y luego, el fin, cuando entregue el reino al Padre y cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto todos sus enemigos debajo de sus pies. Y al 26, el postrer enemigo que será destruido será la muerte. Porque lo ayudo, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, es decir, el Mesías está sobre todos. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, escucha este versículo porque este es revelador. Claramente se exceptúa a aquel que sujetó a él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas estén sujetas,
entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas para que Dios sea todo en todos. Amén. Este texto está clarísimo. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando ustedes le digan, ¿sí?, que Romanos 9:5 dice tal cosa, ustedes van a tomar la versión del peregrino, le van a decir lo que dice, si no saben griego no importa, van a ver la versión del peregrino, van a ver la otra versión que nosotros pusimos, y aparte le va a citar a usted, ¿sí?, 1 Corintios capítulo 15 del 23 en adelante hasta el 28, son 5 versículos donde aclara la temática que está hablando en Romanos 9:5. ¿Por qué? Porque dice que porque es preciso que el reino hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Por eso está encima de todos. O sea, el Mesías está en la preeminencia, está en la altura y está sobre todas las cosas. Porque dice versículo 27, que todas las cosas le sujetó debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas le han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que le sujetó a todas las cosas, es decir, Hashem. Obvio que el Mesías no va a estar sobre Hashem, y por eso está hablando que el Mesías no es Dios, porque hay un solo Dios. Para nosotros hay un solo Dios, el Padre, y un Señor, un Adón, el Mesías. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará ¿a quién? Al que le sujetó a él todas las cosas para que Dios sea Dios, para que Dios sea todo en todos. O sea, este texto, mi estimado Rab, deja claramente, bajo un contexto bien interpretado, lo que realmente quiere decir. O sea, eso es importantísimo que nosotros lo podamos tener claro en esta enseñanza, en esta noche, y que podamos nutrirnos de una palabra, trazarla bien, de poder poner una recta correcta, hacer un surco sobre el arado, ¿sí?, para poder trazar bien la palabra y poder sembrarla de la mejor manera. Estimada Lourdes, saludos a todos los que están, saludos, estimado Ronald, ¿cómo estás? Estimada Luz, saludos a todos los que están en vivo acá en la clase. Mi estimado Rap, algunas palabras que puedo aportar sobre este texto antes de pasar al otro que van a estar buenardos. Sí, sí, sí. Y de hecho, decirle, muy, muy entendible. O sea, no necesitamos saber el griego para Exacto. que nosotros lo podamos comprobar. Porque hay muchas personas que dicen, no, mira, si no lo dice aquí, aunque tú le digas, oh, es que en hebreo dice esto, o es que en griego dice esto, no te creen, porque como que si pensaran que la traducción es inspirada divinamente, letra a letra, palabra a palabra. Bueno, pero ahí está una forma de que les enseñó el Moré para que ustedes puedan decir, miren, no, aunque no sepamos griego, no es posible interpretarlo así. Y de hecho, quiero aportar algo también. Y miren, aquí no sé si se alcanza a ver. Ajá. Eh, Gesa Vermes, en su libro Las caras cambiantes de Jesús, en la página 90, dice, tenemos evidencia unánime y sustancial de que las plegarias y bendiciones litúrgicas de Pablo por lo general se dirigen a el Eterno, al Padre, y no, aunque con frecuencia a través de él, a el Mesías. Como resultado, el Mesías se distingue claramente del Eterno. Como el asunto es de gran importancia, incluye aquí una lista detallada de las plegarias y doxologías de las cartas de Pablo. Entonces, él va a aportar esto, solamente lo estoy trayendo de su libro. Romanos 8:15, gritamos, Abba Padre. O sea, primero, oraciones. ¿A quién las dirige? Esto es importante porque les dicen las personas, miren, ve que en el pensamiento de Shaul siempre lo está dirigiendo al Padre. En tu cita, Romanos 9:5, no puede ser que él esté hablando del Mesías, porque usualmente no lo es así. Gálatas, aquí también Gálatas 4:5, ajá, los exhorto hermanos por nuestro Señor Yeshua el Mesías, que colaboréis conmigo en las oraciones al Eterno, a Elohim. Ajá. Entonces, ¿a quién se dirigen? Con citas, a el Eterno. Sin cesar agradezco a Elohim, o sea, nuevamente a el Eterno, no al Mesías.
Gracias a Elohim, primera de Corintios, 1:4 y 1:14 dicen lo mismo. En el primera de Corintios, capítulo 15, versículo 57, a Elohim sean dadas gracias, no al Mesías. Y perdón que haga tanto énfasis, pero creo que es necesario. Gracias a Elohim que nos lleva siempre en triunfo, o sea, al Eterno, no al Mesías. Pedimos a Elohim nuevamente, no al Mesías, que no haga mal alguno, o sea, al Eterno, se dirige al Eterno. Ahora, en cuestión de alabanzas, como la que ahorita vamos a entrar también a esas, decimos, gracias damos siempre a Elohim, gracias damos siempre a Elohim, por todos vosotros. Entonces, no al Mesías, porque aquí hace la diferencia y abajo tenemos en nuestro Señor Yeshua el Mesías. Y también en eso está en Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses 1 del 2 al 3. Entonces, ¿con qué acción de gracias en efecto podemos corresponder al Eterno por vosotros? O sea, ya son 9 citas ahí que tenemos nosotros y en todas están dirigidas al Eterno, pero no son todas, digamos. Y que el mismo Elohim de la paz os santifique totalmente. Nuevamente al Eterno, no al Mesías. Gracias debemos dar siempre a Elohim por vosotros. Nuevamente al Eterno. Porque Él, es decir, el Eterno, y por Él y para Él son todas las cosas, a Él la gloria por los siglos. Entonces, dice, el único, único sabio Elohim por medio de Yeshua el Mesías, para quien sea la gloria por los siglos de los siglos. ¿A quién le da la gloria? Lo estamos viendo en muchas, las gracias, las oraciones, solamente al Eterno. Bendito sea Elohim y Padre de nuestro Señor Yeshua el Mesías. Pero bendito sea ¿quién? El Eterno. Ahí están las citas, ¿sí? Elohim Padre de nuestro Señor Yeshua, bendito por los siglos. Entonces, nuevamente, aquí hay otra cita más, a Elohim, el Padre, no al Hijo, solamente al Padre. Al Elohim y Padre nuestro, nuestro Señor Yeshua el Mesías, sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y otra vez, o sea, vean, otra vez, ¿cómo lo estructura? Entonces, es hasta aquí. Entonces, 16 citas en las que tenemos que Shaul no se dirige a el Mesías. O sea, entonces, si tú encuentras otra cita, ¿qué es lo que debes de pensar? O sea, en todas las demás hay una prueba que siempre dirige la oración, la exaltación, las alabanzas, acción de gracia, solo al Padre. Cuando menciona al Mesías, les dice a través del Mesías o hijo de nuestro Dios, etc. O sea, siempre lo pone en un lugar más abajo. Es decir, miren, tenemos 6 opciones. Y la primera es pato, segunda pato, tercera pato, cuarta pato, quinta pato. La sexta, ¿qué es? No se necesita ser, pues pato, ¿no? O sea, es lo más lógico. No puedes decir pato, 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 pato y al final conejo. No, ¿de dónde sacas que va a ser conejo? Si estás viendo que todas las dirige al Eterno, no necesitamos que nos digan este texto no puede ser dirigido al Mesías, porque rechaza todo lo demás. O sea, o está loco o nosotros no estamos interpretando bien, lo estamos mal entendiendo, porque siempre, de manera hasta, lo podemos decir, ya por inercia, Shaul siempre va a estar dirigiendo la oración, la acción de gracia, la gloria, las bendiciones, siempre al Eterno, y hará una división muy clara entre el Mesías y su Padre. Entre el Hijo y el Padre, no hay más. Entonces, con estas pruebas, ya no puedes, no es casi inaceptable, increíble, que podamos tratar de decir que aquí se dirige al Mesías. Porque
los argumentos que hemos manejado aquí creo que son muy fáciles de entender y son citas, ¿cierto? Sí, cierto, el profesor nos hizo el favor de hacerlos en griego, que es muy bueno, pero también con cualquier Biblia en español puedes tú probarlo. ¿Y con qué? Con las citas que estamos poniendo aquí. Ya decimos, mira, tú le muestras a las personas, mira, esta cita se dirige, todas estas, las 16 citas se dirigen a el Eterno, al Padre, no al Hijo. Por tanto, lo más probable es que esta se dirija al Eterno. Ajá. Así de sencillo, así de simple. Con esto, yo creo que sería mi pequeña aportación, estimado profesor. Ajá. Y a ver, aquí los de la sala, ¿tienen alguna pregunta hasta aquí? Solo con esta cita, sino para que el profesor nos haga el favor de pasar a la explicación de la siguiente cita. Ajá. Por si acaso, ¿no? Es una clase y bueno, pues se vale hacer preguntas. Y creo que no. Entonces, está también hasta el estimado colega, el profesor Harold, también está ahí. Hola, hola, Cristian, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Rabino Joel, buenas noches, saludos de acá de Lima. Excelente clase, compañeros, acá deseándoles muchos éxitos. Me alegra ver que haya compañeros en la sala y también los amada audiencia que va a ver pues la grabación y yo creo que es importante, chicos, ¿no? Que puedan hacerle sus preguntas al profesor Cristian y al Rabino Joel, porque no hay una pregunta tonta, ¿no? Sino que hay una persona que se queda con la duda. Así es, chicos. Muy bien. Gracias, Harold. Y bueno, No, y creo que no hay preguntas, estimado profesor. Yo creo que fue muy claro. Entonces, esta cita no dice que el Mesías sea divino. Ajá. Nos los ha mostrado. Pasemos a la siguiente. Y vamos a llevarnos otra sorpresa más. vamos, ¿sigo yo? Vamos. Bien. Bien, muy claro el tema. Incluso hay que tener muy claro también, estimado Rab, el tema de las salutaciones. En todas las salutaciones, como dijo usted y mostró en toda la panorámica de los textos, nunca dice, sean gracias al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, y en todas las introducciones de las epístolas, de las cartas, va a dar cuenta que el saludo siempre es así, al Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Eso es importantísimo entender porque lo diferencia, por eso el texto es muy bueno aclararlo y es muy simple. Cuando a veces la gente toma este texto y lo dice, no, porque acá dice que es así, pero cuando empieza a ver todo el desarrollo de la Biblia y de la escritura de los primeros discípulos, de las cartas de Rab Shaul, del apóstol Pablo, te das cuenta claramente que quiere decir simplemente esto y que en esa toxología o exclamación está hablando de Elohim, del Eterno. Así que es muy importante. Bien, vamos a ver el otro texto, ¿sí? Vamos a ver, ahí está. ¿Se puede ver claramente ahí? Dice, Tito 2:13. Otro texto que cuando lo vemos así como rápido, también dice, al gran Dios y Salvador, Jesucristo. Entonces, ¿por qué dice? Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa. Acá sale, no sé si empezaron a salir esos propagandas que le dije, del virus que entró en la computadora. Bueno, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esa es la versión popular, la versión que se usa mucho en Latinoamérica, que era Reina Valera. La verdad que tiene en todos los textos que se manipula o que el editorial al principio, en algunos los fue cambiando en algunas de sus versiones durante los años y luego han vuelto. Siempre en los textos, en estos textos usa esta connotación de querer darle la preeminencia al Mesías como Dios, un Dios encarnado, un Dios humano, que es totalmente fuera del pensamiento hebreo y escritural, que eso es importante entender. Dice en el texto, ¿sí?, de la cueva, que lo ocupo para, ¿sí?, dice, aguardando la bendita esperanza
y la aparición, epifaneia, dice, ¿sí? De la gloria del gran Dios, ¿sí? Salvador de nosotros, Cristo Jesús. Pero saben que en el griego hay un artículo, ¿sí? Y es claramente Sky, ¿ve? Ustedes lo ven que yo lo tengo subrayado ahí, ¿sí? ¿Por qué? Porque el texto traducido bien es aguardando la bendita esperanza y la aparición de la gloria del gran Elohim y del Salvador de nosotros, Cristo Jesús. Pero ustedes ven que este artículo pequeño y que es importante, no lo ponen. ¿Por qué? Porque hay una intencionalidad. Incluso este es el texto receptus que lo usó Erasmo y lo usaron también las traducciones de Casimiro de Reina y Cipriano de Valera, pero no lo traducen. ¿Por qué no lo hacen? Lo vuelvo a repetir con la introducción. Hay una intencionalidad para hacer creer que este texto está diciendo otra cosa, ¿sí? Vamos a ver qué dice ahí mismo, Tito, pero al 1.3. Vamos a verlo, ¿sí? Y lo vamos a leer en esta versión griega. Yo no los quiero cansar tanto con el griego, pero sí que sepan que es importante que lo que dice en el texto, el enuncial y el otro escrito y algunas traducciones, no dice lo que dicen las traducciones al castellano, sino que lo aclaran mucho más fácil. De los tiempos eternos, pero manifestó en los tiempos propios la palabra de él, Tito 1.3 dice, en la proclamación, ¿sí? Que fue confiada conforme al mandato del Salvador de nosotros, Dios, ¿sí? Así que ahí debemos entenderlo, ¿sí? Soteros, Salvador, ¿sí? Emón, Salvador de nosotros, Teos, Dios, es el Salvador. Por eso tiene mucha conexión con el texto de 2.13 con el 1.3. A Tito, verdadero hijo, según la común fe, ¿no? Gracia y paz de parte de Dios Padre y de Jesucristo, el Salvador de nosotros. Dice exactamente lo mismo, ¿sí? Pero van a ver que acá en el artículo CAI, ¿sí? Y usted va a ver muy claro, a ver si tengo acá, yo soy malísimo para esto, con la pizarra, pero ve que acá está traducido. ¿Por qué lo traducen acá y luego en el otro lugar, donde también está en el griego exactamente lo mismo, no lo traducen? ¿Por qué no traducen kai? ¿Por qué no traducen qué significa y de, y el o i? No hacen ese pequeño detalle. ¿Por qué? Porque hay una intencionalidad, ¿sí? Perdón que... Ahí está. Vamos al otro texto. Perdón. Ahí está. Pero Tito 3, 4, 6, ¿qué dice? Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación de Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. A ver, y acá es algo que tenemos que entender como concepto y como entenderlo bien, ¿sí? ¿Quién es, sí, el Salvador real? ¿Quién te salva? ¿Te salva el Mesías o el Salvador es Dios? Y por eso tomé el texto que justamente está en Tito. Yo no cambio para que vean que en la misma epístola, en la misma carta, el autor está refiriéndose de distintas maneras ¿a quién? A el Mesías y a Hashem, a Elohim. Y lo hace con una clara definición. ¿Quién es Hashem y quién es Yeshua, el Mesías? Ahora, ¿qué vemos con esto? Que el primer Salvador es Hashem, es el Eterno, es Elohim, es Dios. Pero que su obra, ¿sí?,
la hace y lo muestra como Salvador, como el que trae la seguridad, que ya entendemos el concepto salvación en la mentalidad hebrea, no es la salvación del cristianismo, entendamos qué significa eso, o sea, yo sé que ustedes lo tienen todo claro. Entonces, ¿qué sugiere claramente? Simplemente es el Mesías, el mensajero, ¿sí? Que tiene la orden, que es el enviado de Hashem, ¿sí? Que es el Mashiach, que interpreta la Torá como Hashem quiere que la interpretemos, y que a través de él, nuestro Padre nos da la bendición de poder tener la salvación, la bendición, ¿sí? Que no tiene nada que ver con el concepto cristiano, que es me salva de un infierno, me salva de... Nosotros, a través de las enseñanzas de la Torá, vencemos nuestro Yetzer Hará, nuestro mal interior, y nos salva de nuestros, ¿sí? De nuestra propia destrucción. ¿Para qué? Para poder vivir una vida elevada, una vida espiritual, como nos dio ejemplo el Mesías. Pero siempre todo viene de parte de Hashem, del Eterno. Así que vemos que este participio kaino ni siquiera lo han traducido, porque es de nuestro gran Dios, ¿sí? Hashem, de nuestro gran Elohim y de nuestro Salvador, ¿sí? El Mesías. Así que con esto simple vamos a entender que el texto no quiere decir lo que han querido que diga el texto en cuestión. ¿Alguna otra palabra, mi estimado Raba? ¿Y tiene algo más para compartirnos ahora? Claro, sí, ahora está muy, muy, muy bien explicado. Y de hecho, es en la misma carta que nos hizo el favor de ponernos ahí el Moré. Es increíble. Que está diciendo lo mismo, absolutamente lo mismo. Y ahora, por si fuera poco, vámonos para atrás. Vamos a ver qué dice el Tanaj. ¿Ok? Cierto, el Eterno es el que salva, ¿sí? Pero al hombre, al designado para salvar, ¿ah? Ese también se le llama salvador, pero no quiere decir que esa persona tenga el poder en sí mismo para salvar, sino fue el Eterno que le dio poder a él. Ejemplo, y aquí voy a compartir pantalla. Ajá. Tenemos aquí, ¿sí? Déjame ver. Acá. Ahí está. Jueces 13:5. ¿De qué está hablando? Del nacimiento de Shimshon. Acuérdense que en el libro de los jueces está precisamente varios jueces, 13 a decir verdad. Ajá. Esos 13, mira lo que se dice de Shimshon. Ajá. Mira nada más, porque vas a concebir y a dar a luz a un hijo, no pasará la navaja por su cabeza, porque el niño será nazir, será nazareo de Elohim desde el seno de su madre. Él comenzará a salvar a Israel. Y podemos decir, ya, ¿por qué dice aquí que comenzó a salvar a Israel? Sansón es algo más que un ser humano, o sea, es divino también, no para nada. Sansón es un ser humano que el Eterno lo invistió de poder para salvar a los israelitas, o sea, de la mano de sus enemigos. En ese aspecto es Salvador. Ahora, estábamos en Hechos 7, lo que dice Esteban. Ajá. Cuando ustedes recuerdan que empieza a hacer un recuento de la historia de Israel. Bueno, ajá, empieza mencionando a algunos, ajá, como José y algunos patriarcas, y al momento de llegar con Moshe, dice que Moisés fue educado en toda la sabiduría de los egipcios. O sea, está hablando de Moisés, ¿estamos de acuerdo? Y dice que Moisés pensaba él que sus hermanos comprenderían que el Eterno les daría la salvación por su mano. O sea, Moshe sabía, dice, aquí pensaba que le iba a dar la salvación por su mano. Moshe no salva. Shamshon no salva por sí mismo, ni Moshe, ni ninguno de los más profetas, ni de los reyes, nadie, ningún ser humano por sí solo salva, no tiene el poder de salvar. Es el Eterno que le da la salvación por su mano, que es cosa distinta. Ajá. Y luego corrige a unos. Ustedes recuerdan que se dice que están ahí
Algunos dicen, amigo, ¿qué sois hermanos? ¿Por qué se maltratan uno al otro? ¿No? Ahí tienen. Pero, bueno, le dice, ¿quién te ha nombrado jefe y juez sobre nosotros? Es lo que le dice. ¿Ah? ¿Quieres matarme a mí? Bueno, y entonces luego se va, después de 40 años se le presenta el Eterno en la zarza y quiero llevarlos a la siguiente. Tierra Santa, visto que del Egipto, del Egipto, a este Moshe, en el 35, dice, a este Moisés, de quien renegaron diciéndole, ¿quién te ha nombrado jefe y juez? A este envió el Eterno como jefe y redentor. En otras versiones, Reina Valera 60, por ejemplo, dice como gobernante y libertador. ¿Ah? Como algunas otras versiones dirá, ya me pasé, como gobernante y juez. Bueno, fíjate cómo que él la pone gobernante y juez. ¿Ah? Pero algunas más como príncipe salvador. ¿Ah? Libertador. O sea, Moisés fue redentor o libertador, sí. ¿Ah? Igual que se les dice del Mesías, el Shimshon, los demás jueces que podríamos ir ahorita a cada uno de esos versículos y vemos que ahí están, o sea, son salvadores, pero ellos mismos, lo dicen ahí el texto, que aceptan que no son ellos, no es su poder, no es algo que puedan hacer por sí mismos, sino el Eterno le plació usarlos a ellos para liberar al pueblo. Así de sencillo. Y esto hasta en la vida básica, en la vida diaria. ¿Tú crees que la pastilla que te tomas, tú crees que la vacuna que te ponen, tú crees que el tratamiento que te hacen por sí mismo te ayuda? No, o sea, nosotros sabemos, decimos, nosotros dependemos del Eterno. Pedimos al Eterno que nos ayude. El Eterno va a utilizar la medicina, la vacuna, el tratamiento para darte la salvación. O bien lo puede hacer de manera milagrosa, pero todo es a través de, o sea, es el Eterno, es el Salvador, es el Redentor, Él es libertador, o sea, todo es Él y lo va a hacer a través de un medio, de un conducto, ¿vale? Y en este conducto, en nuestro caso, que estamos hablando de las citas aquí, es el Mesías, ¿sale? Entonces, cuando dice precisamente el texto que estamos abordando en Tito 2:13, aguardando la feliz esperanza y la manifestación de la gloria del gran Dios. O sea, ¿a quién se refiere? Al Eterno, que es la fuente de toda salvación, la fuente de toda liberación, la fuente de toda sanidad. Primero Él, o sea, vamos a esperar la manifestación de Él. Y también de nuestro Salvador, o sea, el conducto que utiliza Hashem para salvarnos, el Mesías. Eso es lo que dice, o sea, no le está diciendo a el Mesías Dios, sino que las cosas puestas en su lugar. Otros querrán entenderlo de otra manera, pero bajo lo que es la escritura en general, no se puede entender de esa manera. Sería incorrecto, porque estamos negando todo lo anterior. Creo que, bueno, y creo que sería eso, esa parte de mi participación, estimado profesor. Muy bien. Estimado Joel, un complemento impresionante de la clase de hoy, porque es simple, está ahí, está todo claro. ¿Quién es el Salvador? Hashem, es Elohim, el único. ¿Cuál fue el medio? El Mashiach, el Mesías. Simple. ¿Quién está sobre todas las cosas? El Mesías. ¿A quién exceptúa? Al Padre. Es simple. ¿Quién es bendito por todos los siglos? El único, el inmortal, Hashem, bendito por todos los siglos. Amén. Amén. Así que está en el griego, están en los más fidedignos, están en unas buenas traducciones, porque no es que no están en las traducciones, están. Lo que la más a mano que tenemos siempre es la reina cualquiera, la reina Valera. Entonces, a veces hay gente que la toma como lo más sagrado y como que no la puedes tocar. Lo importante es que entendamos el texto, el contexto y podamos entender todo esto. Así que es muy simple. A veces
imagínate, el mismo Tito lo aclara, dice lo mismo antes, dice exactamente lo mismo, y está el participio cae, y no lo ponen y. ¿Para qué? Para dar, como dije, la editorial, como dije en un principio, tiene una función de querer mostrar ciertas cosas y no son muy acorde con la traducción que debiera hacer. Así que bueno, esperamos que los participantes, los que están en la clase, los que vean el video, lo hayan podido entender. Ha sido muy bueno, hay muchos textos más que están incompletos y que tenemos la aclaración de los textos y que lo podamos ver. Estimado profesor, pues si nos acepta la invitación, Sí. algunos otros textos más que podamos ponerlos en la mesa, es que nos los expliquen una clase para que también las personas puedan obtener la explicación de esos textos, porque no solamente Bueno, vienen con estos son unos de los más usuales porque a vista, a ojo de ellos, son los más explícitos, como los que aquí está, que le dicen Dios y ya, ¿no? Pero también hay otros muchos argumentos. Entonces, si nos acepta la invitación no para otra invita. clase, pues Yo te entonces invito. la aprovechamos. Sí, cómo no, mi estimado Rap. Incluso está muy bueno porque es importante entender. Yo siempre digo esto, y cuando por ahí doy clase apologética, es simple. Si Rab Shaul hubiera querido enseñar que Yeshua era divino, se hubiera dado todo el trabajo de explicarlo de una y otra manera. Y como no lo hace, porque no es así, porque no era su pensamiento, ni era la intencionalidad, ninguna de los escritos de los primeros discípulos es la intención, sino las traducciones y la manipulación posterior de la gente que no tiene la mentalidad hebrea ni los lentes hebreos para poder interpretar los textos, han hecho el desastre que han hecho. Así que bueno, agradezco por la invitación, agradezco por estar en esta yeshiva, es una honra para mí, hoy me vine de traje, ¿sí? Así que no es muy común verme así. Así que bueno, agradezco esta linda oportunidad. La verdad que me siento muy bendecido por el Eterno. Gracias por poder compartir, gracias por darme el privilegio de poder dar un granito de arena en esta Sudamérica tan bonita y en este tema tan hermoso como es entender bien a nuestro Elohim, a nuestro Eterno y a nuestro Mashiach, que eso es lo que hacemos cada vez que podemos enseñar. Muchas Sí, sí. gracias. Entonces, ya vamos a comprometerlo en video. Vamos a Listo, comprometerlo para la estamos. siguiente semana. ¿Qué le parece? La siguiente Listo. semana, el mismo horario para los que están aquí en la sala y también para los que puedan ver el video, el video grabado en diferido, la próxima semana, es decir, el sábado por la noche a las 8 horas de México, 22 horas de Argentina. Y ahí, bueno, si nos dicen que otro país, pues ahí pondremos la diferencia de horario. Pero la próxima semana, el mismo tema. Vamos a seguir desmitificando y explicando bien los versículos que utilizan para decir que el Mesías es divino. Eso es lo que la próxima semana también vamos a tener. Así que, bueno, agradecerles a todos los que nos abrieron las puertas de su hogar en esta noche para esta pequeña clase. Y segundo lugar, invitarlos, agradecerle al profesor Cristian por su presencia, nosotros somos los honrados, y bueno, todos los presentes, Miriam, ahí también, Luz Miriam también, Ronald, por favor, estamos también honrados, profesor Harold, gracias por acompañarnos, y algunos que otros más que tuvieron que salir, ¿no? Entonces, ahí estamos, y la próxima semana, por favor, ¿no? Estimado profesor, ¿quiere añadir algo, profesor Harold? No, no, Ravi, sino simplemente rectificar la invitación a los amados amigos y oyentes que van a ver el video, pónganse en sintonía, ya que los temas que van a abordar el rabino con el profesor son bastante buenos y pues una Biblia, papel y lápiz y sobre todo una actitud bastante humilde para poder aprender lo que se le va a transmitir. Eso no me ha querido Ravi. También a informar que también tenemos una clase pendiente ahí con el profesor Harold. Vamos a seguir con entendiendo la muerte del Mesías. En la clase número 14 ya en esa serie. Entonces, también los esperamos, pero eso será en la semana. Y bueno, para finalizar, quiero
pedirles también que abran su micrófono, se despidan, se ponen ahí con su camarita también para ver sus lindos rostros, como le hacen en la escuela ayudar. Es muy bonito esa, y quiero retomar, quiero implantar esa costumbre también por acá, ¿no? Abrimos nuestros micrófonos, nos despedimos las cámaras y bueno, pues así saludarnos y desearnos una buena semana. El joven Harold. Shavuot Tov, Rabbi Joel, Shavuot Tov, Cristian, saludos de acá de Perú, bendiciones, bendiciones a sus países. Shalom, shalom. Que tengan una semana extraordinaria, que el Eterno los llene de bendición y como dice mi amigo, que se tropiecen con la bendición del Eterno. Y caigan de los brazos de Hashem. Muchas gracias, Saludos, maestro Cristian, saludos. aquí de Bogotá, Colombia. Muchas gracias. Gracias a usted. Rabino Joel, muchas gracias, profesor Harold y los participantes. Muy edificantes, una bendición grande. Muchas gracias. Chao. Chao. ¿Mm? Nos vemos.